Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Juan Carlos Baker, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior, negociador del TEMEC y no sé cuántas otras cosas. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Janet Cervera, Luis Miguel González, buenas noches. Buenas noches. A ver, esta idea de que la posibilidad de que Trump llegue a la presidencia, que ahí está, con los interrogantes de si lo meten a la cárcel, si lo declaran culpable, si eso funciona, la narrativa de la vejez y de los errores, de las cosas que se le olvidan al propio Biden. Esto, para México, ¿hasta dónde afectaría un triunfo de Biden o un triunfo del propio Trump? ¿Cómo cambia la ecuación? Claro que sí, con mucho gusto. Buenas noches, gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí con ustedes. A ver, yo creo, Ezra, que México va a estar presente en la campaña electoral de Estados Unidos, porque aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta necesariamente, todos los temas que van a ser clave en la definición del próximo presidente pasan por México. Es decir, en esa misma encuesta que tú mencionabas, migración se considera como un tema importantísimo y ahí está México metido. Parte también de esta tensión o esta ansiedad que se genera por la rivalidad entre China y Estados Unidos también va a ser un tema de campaña y México de manera indirecta también está ahí metido. Obviamente el tema de control de sustancias, principalmente fentanilo, seguridad, etcétera. Entonces, sí, creo que definitivamente cómo va a ser una futura administración, ya sea reelecta el presidente Biden como presidente de Estados Unidos o Trump 2.0, yo creo que México va a ser un factor importante en esa definición y al mismo tiempo ¿qué tipo de relación va a haber con Estados Unidos? Porque hay que recordar que ya para entonces la elección de México habrá ocurrido. Entonces hay que empezar a imaginarnos este escenario, no sé, Claudia Trump, Claudia Sheinbaum Biden, Xochitl Trump, Xochitl Biden, y en función de eso, pues sí, el panorama puede ser muy diferente. Juan Carlos, sin duda alguna a ti te tocó una negociación muy ríspida del ahora TEMEC, Sí. entonces Telecan. ¿Será la del 2025 todavía más ríspida que lo que nos podamos imaginar? Bueno, solamente podemos especular ahora. La verdad es que los gobiernos de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, no han realmente dicho cómo van a abordar el proceso de revisión del TEMEC en el 2026. Yo creo que el mejor escenario es ese, que sea simplemente un proceso técnico, un proceso que se define entre expertos, ajeno de intereses políticos. La verdad es que ese es el mejor escenario. El peor es exactamente lo opuesto. Imagínense una campaña en Estados Unidos, que no está muy lejano, donde el candidato Trump diga, pues si yo vuelvo a ganar, ahora sí voy a arreglar de verdad el TEMEC que me descompuso Biden, ¿no? O que aquí en México la campaña empiece a llegar a decir, pues si yo gano, candidato que ustedes deseen, pues yo sí voy a sacar energía del TEMEC. Entonces, ese tipo de promesas de campaña en un par de años van a tener que ser ejecutables y alguien se va a acordar que se hicieron esas promesas. Entonces, ojalá no, ojalá el proceso sea completamente técnico, manejado por expertos, pero la posibilidad de que esto se contamine, si me permiten, con una dosis importante de agenda política, pues sí es bastante grande. Juan Carlos, aún sin contar las elecciones, ha ido creciendo la interacción entre México y Estados Unidos, pero también los conflictos. La lista de temas van de lo laboral, transgénicos, energía, autopartes. Te pregunto como experto, ¿qué tanto de esto es parte de la normalidad de una relación en donde son miles de millones de dólares por semana y qué tanto refleja las patologías de una integración entre la economía más rica del mundo y un país en vías de desarrollo? Es una muy buena pregunta, Luis Miguel. A ver, mira, yo creo que tenemos una relación con Estados Unidos, comercialmente hablando, en materia de inversión también, muy fluida. O sea, el tamaño, la dimensión de lo que se comercia es brutal. México es el socio más importante de Estados Unidos. Estamos hablando que el año pasado pues anduvimos sobre los 800,000 millones de dólares. O sea, es una cantidad muy, muy grande. Cuando en ese contexto vemos que hay 5, 6, 8, 10 conflictos, pues no parece ser realmente tanto. ¿Sí? En ese aspecto creo que sería estar viendo el vaso medio lleno. A mí lo que me preocupa no es la existencia de conflictos, porque creo que eso siempre va a existir. A mí lo que me preocupa, y esto también, insisto, es tanto en México como en Estados Unidos, me preocupa
esta pues aparente intención deliberada de llevar decisiones de política pública hasta el último momento posible. Si me permiten la expresión, estiramos la liga tanto como sea posible antes de que evitemos que se rompa. El caso de energía es muy paradigmático ahí. O sea, se pasa primero un decreto y que se cae por instrumentos legales. Luego se trata de modificar la ley, que también se cae. Luego se trata de modificar la Constitución. A ver, ¿cuántas veces se está tratando de impulsar una política que ya de por sí, energética en este caso, que ya de por sí está siendo cuestionada en virtud del TEMEC? Eso es lo que me preocupa. La voluntad deliberada, al parecer, de tratar de enmendar o de estirar la ley para cuestiones de agenda doméstica. En ese caso tenemos, decías, energía, tenemos lo que está pasando con maíz, Sí. tenemos, por supuesto, vamos a decir, todo lo relacionado con autopartes y contenido, pero de parte de Estados Unidos. Correcto. También hay que decir, hay veces nomás, digamos, nos flagelamos diciendo no lo estamos haciendo, pero lo que está haciendo Estados Unidos en la parte de contenido regional en automotriz es simplemente desacatar el acuerdo. Por supuesto, y ahí es todavía más grave, Luis Miguel, porque México ya tiene una decisión del panel a su favor. Y aquí, de nuevo, no hay que ser chauvinistas en ese tipo de cosas. Los 3 países han cometido violaciones y en los 3 países detecto, desde mi perspectiva, esta voluntad de estirar la liga. A ver, en este sentido, el tema de proteccionismo, de volver digamos, no desbaratar el tratado como tal, no ir en contra del libre comercio, pero sí reforzar las economías internas, las economías de cada uno de ellos. Demócratas, republicanos, esta idea de America First, esta idea de producir, que ahora se producen más autos y más tecnología de punta en Estados Unidos que lo que se había antes, parecería ser que, pues, si bien hay una necesidad de integración entre México, Estados Unidos, Canadá, lo cierto es que en cada uno de ellos el elemento de, pues, hay que reforzar mercados internos, hay que reforzar internamente, y esto no va siempre en línea con, pues, esta idea de que podríamos ser economías complementarias. Hay sin duda un resurgimiento de la política económica y comercial nacionalista, nativista incluso te diría, no solamente en Estados Unidos, esto está pasando en muchas partes del mundo, ¿no? Pero creo que aquí, en el caso de América del Norte, es bien importante lo que mencionas, Ezra. Necesitamos darnos cuenta que en materia comercial, la diferencia entre el presidente Biden y el presidente Trump es prácticamente inexistente. Es decir, cuando el presidente Trump impuso todas estas sanciones en contra de China, se fue el presidente Trump, llegó el presidente Biden y las sanciones ahí siguen 8 años después. Entonces, a lo mejor hay diferencias entre demócratas y republicanos en temas que nos importan a México, migración, drogas, etcétera. Pero en el tema comercial, yo creo que eso que mencionas tú, Ezra, tiene que ser reconocido. Hay un espíritu proteccionista, tanto en demócratas como en republicanos, y la gran tarea de México es, utilizando el TEMEC como cuña, cómo garantizar que, pues bueno, note que al menos esa visión acompañe lo que se está haciendo en México. Pero hay un par de ejemplos que son, creo, algo optimistas. La ley de chips, la ley de otras cosas que se ha establecido en Estados Unidos para promover la manufactura, se considera en México parte esencial de esa cadena, y los subsidios también son alcanzables por empresas que se establezcan en territorio mexicano. Ese tipo de cosas hay que fomentarlo más. Juan Carlos, hay quienes están diciendo, y cada vez con mucha mayor fuerza, que México ya la hizo en términos de todo el proceso de nearshoring. Y que no importa quién gane la presidencia en México y no importa quién gane la presidencia en Estados Unidos, de todas maneras va a llover la inversión a nuestro país. Yo la veo un poquito más difícil y creo que tienen que cambiar varias cosas. Quisiera tu opinión de hacia dónde vamos encaminados en ese sentido, cómo aprovechar la parte de China y si esto efectivamente puede o no encauzar esta sobreinversión en México, o si a lo mejor se puede ir a otros lugares, incluyendo Estados Unidos. La respuesta muy sencilla, doctor, es que México, desde mi perspectiva, tiene un tope al cual va a llegar de manera natural, incluso si no hacemos nada.
Y yo creo que estamos cerca de ese tope, sobre los 45 mil millones de dólares aproximadamente, que no es una cifra mala, pero tampoco 40 mil millones de dólares suena a que esté lloviendo dinero del cielo. Si queremos convertir ese 40 en 60, en 80, en 100 mil millones de dólares, sí tenemos que hacer muchas cosas. El nearshoring, yo ya incluso estoy hasta un poco incómodo con el concepto, porque parece que le estamos atribuyendo propiedades mágicas y nos va a resolver todos los problemas, y eso no es cierto. Para que suceda el nearshoring como realmente nos gustaría a todos, hay que hacer al menos 4 cosas. Invertir en infraestructura, no en trenecitos o en otros temas. Hay que invertir en educación, sin duda, porque tenemos una buena mano de obra en México, pero un ingeniero en inteligencia artificial todavía no se graduó en nuestras universidades. Hay que tener resuelto el tema energético. Si las empresas no pueden conectarse a un sistema de electricidad que sea accesible y que sea seguro, no va a venir nadie. Y hay que también retomar nuestra agenda de presencia comercial en otras partes del mundo. Aquí hablamos nosotros con mucho gusto siempre de lo bien que se ha hecho, pero yo no sé si en Corea o en Japón o en Europa nos tienen igual de presentes, ¿no? El TEMEC es un matrimonio donde hay un amante, y es China. Yo creo que ibas a decir Canadá. No, a ver, en la práctica, en la práctica siempre está la sombra de China. La propia idea del nearshoring tiene que ver con el desacoplamiento de China con Estados Unidos, pero uno de los fuentes de presión de Estados Unidos a México, la visita de Yellen en noviembre, es ¿qué están haciendo ustedes con China? ¿Dónde tienes escondido al amante? Está la petición de revisar las inversiones en México, que tienen esta cosa casi increíble de que China no es uno de los 10 primeros inversionistas. Está el comercio con China que sigue creciendo, y alguien dice, están triangulando a través de México. El tema del acero, sin duda. ¿Cómo acomodar a China, ahora sí, a este amante en el matrimonio? Bueno, yo nunca voy a fomentar la infidelidad, evidentemente, no lo voy a promover. Pero, a ver, yo creo que es muy ingenuo pensar o tratar de vivir en un mundo en donde China no existe. O sea, es algo con lo cual México tiene que encontrar un camino, tiene que encontrar un equilibrio en una relación que la verdad hasta estos momentos ha sido pues un poco inercial. Muchas de las inversiones chinas o las empresas que están en México pues han llegado por cuestiones estrictamente de mercado. ¿Sí? No tenemos un tratado de libre comercio con ellos, yo creo que no lo vamos a tener nunca. Las divisiones son demasiado grandes. Y bueno, en fin, a mí me parece que tenemos que encontrar con China una relación inteligente, tenemos que encontrar una relación simétrica y tenemos que encontrar una relación, sobre todo desde mi perspectiva, que no rebase los límites que están establecidos dentro de nuestras propias leyes. Es decir, por ahí está muy documentado, ha estado en prensa que luego llegan empresas chinas y dicen, bueno, voy a construir los dormitorios de mi gente en la planta y voy a tener este tipo de relación con los sindicatos, como a lo mejor son prácticas que se realizan en otras partes del mundo, pero en México no puede ser así. ¿Tiene derecho Estados Unidos a supervisar la relación con China? No, no. A ver, y aquí no puedo, sobre todo en el contexto de lo que está pasando con Ecuador y otras cosas, hay que ser bien claros. Ningún país puede determinar la relación que México decida tener diplomáticamente con otros países. Eso nos corresponde solamente a nosotros. Hay realidades económicas y hay realidades comerciales. Y obviamente lo último que queremos es darnos un balazo en el pie tratando de antagonizar con Estados Unidos en función de este tipo de intereses de terceros. Pero definitivamente la relación de México con China le toca decidirla a México en primera instancia y bueno, lo que China está dispuesto a hacer con nosotros. 20 segundos. Tú mencionabas lo de la secretaria Yellen hace unos meses que vino. Y en ese contexto yo escribí en mi columna del Economista que lo primero que teníamos que hacer para abordar el tipo de cosas que ella mencionaba en su visita es establecer cuál es la definición mexicana de lo que ustedes gusten, seguridad nacional, inversiones estratégicas, pero que eso sea lo que México decida, no lo que Estados Unidos quiere, no lo que a China le parecería o no algo con lo cual la Unión Europea o cualquier país podría estar de acuerdo. Regreso a mi punto, tenemos que tener una serie de definiciones muy importantes internas y a partir de ahí empezar a estructurar la relación que queramos. Esto va a suceder probablemente a partir del próximo sexenio, porque ahorita
no hay mecanismo que pueda alterar esto. Juan Carlos Becker, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un honor, sin duda, tenerte. Encantado, el agradecido soy yo. Siempre que me inviten aquí estaré. Muchas gracias.